este domingo. Terminamos con la serie. ¿Cómo se llama la serie? Un padre bien padre. Como decimos, no, está padrísimo. Una expresión de alguna manera, decir que está bonito, que está, dicen otros, está chido, está agradable, está muy bien, ¿verdad? Entonces, es una manera, una expresión de decir que tenemos un padre bien padre. Y este padre bien padre del cual nos enseña y que de alguna manera hemos visto a lo largo de esta serie es uno. Ya vimos el concepto de padre según la humanidad, que usted puede ver posteriormente las transmisiones o las grabaciones pasadas. Un padre según Dios, y este padre según Dios, un padre según Dios hablando del padre terrenal, ¿verdad? De los papás, de los que somos padres, que tenemos hijos. Dice, un padre según Dios, y lo que vimos aquí es el padre como cabeza del hogar. El padre debe servir, proteger y amar. El padre debe apartar del mal a su familia. El padre debe sustentar y cuidar. El padre debe instruir en lo espiritual a su familia, obviamente. Y hoy, 26 de junio, cerramos la serie Un Padre Bien Padre con el tema Dios como Padre. Sabemos que Dios es nuestro ejemplo a seguir. Dios es ese ejemplo que necesitamos para nosotros saber cómo actuar, cómo debemos de actuar realmente. Algo muy bonito de Dios es que Dios no nos va a pedir algo que no podamos cumplir. Y dos, Dios no nos va a pedir algo que ya nos mostró Él mismo que se puede hacer. Entonces, eso es lo más bonito de Dios. Y bueno, hoy Dios como Padre, en esta serie que ya estamos terminando, vamos a ver lo siguiente. La pregunta aquí que nosotros, tú y yo, todos los que estamos aquí presentes, más aparte tú que nos estás viendo en casa, o desde la comodidad de tu oficina, en donde nos estés viendo. La pregunta que tendríamos que hacernos aquí es, para llamar a alguien padre, ¿qué se necesita? ¿Qué necesito yo para decirle a alguien, tú eres mi papá? ¿Ser qué? Ser su hijo, ¿verdad? Ser creado por él, que de alguna manera tuvo que ver algo con nuestra mamá, ¿verdad? Y que de esta forma pues se logró el engendrar, ¿verdad? A este nuevo ser, a esta nueva criatura. Entonces, para yo llamar a alguien padre, para yo llamar a alguien madre o mamá, tengo que ser su hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo primero es que uno, podemos ser hijos porque somos engendrados, o dos, porque somos adoptados, ¿verdad? Eso lo vimos en anteriores pláticas también que tuvimos, en la cual podemos ser hijos porque somos engendrados, porque de alguna manera hubo ese proceso en el cual se fecundó, ¿verdad? Un óvulo en la mujer y de esta manera se hizo un nuevo ser. Entonces, ser engendrado, ¿qué quiere decir esto? Es decir, procreado, que no es más que dar existencia una persona o un animal a un nuevo ser por medio de la fecundación. Eso es engendrar. Producir algo, un efecto, resultado o ser el origen o la razón de que una cosa ocurra. Entonces, eso es lo que nosotros podemos, por eso podemos llamar a Dios Padre. Pero también la otra es ser adoptados. Ser adoptados, esto hace una referencia a tomar a un hijo ajeno como propio en virtud del acto jurídico de la adopción. Es decir, que proceden de manera legal a adoptar a esta criatura, a este niño, a esta niña, y posteriormente lo hacen su hijo de manera jurídica, ¿verdad? No es a lo mejor padre de manera biológica. Hay un dicho que dicen, padre a veces no es el que engendra, el que cría, ¿no? Entonces, es decir, el que conduce, el que enseña, el que le da mantención, el que ve, todo lo que vimos anteriormente de lo que es un padre, o debe ser un padre según Dios. Y aquí entonces podemos darnos cuenta que tomar como propio algo que no es en exclusividad de nadie, como la nacionalidad o el nombre. Hay personas que de alguna manera, por decir, personas que vienen de otros países y se legalizan aquí, ¿verdad? Su nacionalidad, entonces tienen la nacionalidad colombiana y la nacionalidad mexicana, por decir algo. Entonces, eso es algo de igual manera en lo cual nosotros podemos darnos cuenta que, que también puede ser adoptado, ¿verdad? O la adopción se puede tener aquí. Ahora, algo importante, ¿y por qué hablamos de esto? Existen dos naturalezas que nos habla la Biblia, la carnal o pecaminosa y la espiritual o divina. Partiendo de este principio bíblico, entonces podemos encontrar que tenemos un padre terrenal y un padre espiritual. Es decir, un padre al que aquí nosotros le llamamos papá,
a como llamamos a una mujer mamá. Entonces tenemos a ese padre aquí en lo terrenal o en el plano terrenal, pero también tenemos un padre espiritual. Existen dos naturalezas, pero así como existen estas dos naturalezas, también existen dos tipos de padres. Y estos dos tipos de padres en lo espiritual existen también. ¿Y quién es uno de los principales padres? Dice Juan 1, 12 al 13. Aquí vamos a ver el primer padre. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Carne. Exactamente. Entonces fíjense bien cómo dice aquí, a partir del verso 12. Dice, mas a todos, que dice, los que le recibieron, a los que ¿qué? Creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad. ¿Qué es potestad? Autoridad, les dio ese nombramiento, ¿verdad? Les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el primer padre que encontramos aquí según San Juan capítulo 1, versículo 12? Les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? Entonces, ¿quién es el primer padre que podemos encontrar aquí en las Escrituras? Dios. Ese es uno de los padres que habla Dios en el ámbito espiritual. Entonces, fíjense bien, entonces, Colosenses 2.2. Colosenses 2.2. Aquí vamos a seguir reforzando Dios como Padre. Colosenses capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo dice Colosenses 2.2? Si alguien lo tiene para que lo leamos juntos, dice, para que sean, ¿qué? Colosenses capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo va diciendo? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo. Una vez más encontramos aquí Dios como ¿qué? Como Padre. Dios el Padre y de Cristo. Y Cristo es su Hijo. Ahora, vamos a ver este último versículo que nos refuerza y nos muestra a Dios como Padre. Digo, hay muchos más, pero por lo menos vamos a tocar estos tres. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios capítulo 8. Primera carta a los Corintios capítulo 8. ¿Ok? Primera carta a los Corintios capítulo 8, versículos del 5 al 6. Primera de los Corintios capítulo 8, versículos del 5 al 6. Fíjese bien cómo empieza diciendo. Si lo tiene, me acompaña con la lectura. Dice, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, dice, y muchos señores, para nosotros, sin embargo, ¿qué dice? Solo hay un Dios, ¿qué? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos, ¿para quién? Para Él. Y dice, y un Señor, ¿quién? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces aquí lo importante dice, solo hay un Dios, el Padre. Una vez más podemos encontrar aquí la figura paterna de Dios como nuestro Padre, que dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Él. Pero hablábamos de que como hay dos naturalezas, también hay dos padres de manera espiritual. ¿Cuál es el otro padre? Vamos a Juan capítulo 8, versículos 31 al 45. Fíjense bien, para que aquí vamos a leer todo el contexto para que entendamos y no escuchemos tan fuerte las palabras de Jesús en el versículo 44. Juan capítulo 8, versos del 31 al 45. Si lo tiene, para que lo leamos juntos y de alguna manera vayamos viendo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Como dice Juan capítulo 8, empieza diciendo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad que dice va a pasar con nosotros, os hará libres. Acabamos de cantar, hay libertad en la casa de Dios y que somos libres y somos libres. ¿Quién dice eso? Aquí lo encontramos. Dice, conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Le respondieron, oye, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero ¿quién dice que sí queda para siempre? El Hijo, es decir, el que es hijo. Así que, si el Hijo os libertare, hablando el Señor Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El 39 dice, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham, decían los judíos. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras, y aquí viene lo importante, prestemos atención en estos versículos. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Aquí estaban correctos los judíos en ese sentido. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ¿qué pasaría aquí? Dice, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues he venido de mí mismo, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois, ¿de quién dice aquí? El versículo 44, vosotros sois, ¿de quién? ¿De vuestro padre quién? De vuestro padre, el diablo. Aquí está el otro padre. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, dice, no me creéis. Entonces, aquí podemos encontrar el otro padre, dos naturalezas, dos padres. El mismo Señor Jesucristo menciona y declara esta siguiente verdad, que hay otro padre y ese padre es el diablo. Entonces está Dios como padre y está el diablo también como padre. Ahora, partiendo de estos principios bíblicos, ¿cómo es Dios como padre? Ahora sí vamos a ver, bueno, ¿cómo es Dios como padre? ¿De qué manera podemos, por qué podemos y cuándo debemos llamarle Padre? Dios, uno, de alguna manera nos engendra. Dios también nos adopta. Primera de Juan capítulo 5, primera epístola universal del apóstol Juan. Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, versículo 1. ¿Cómo dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 1? Cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué? Y todo aquel que ama, ¿a quién dice? Al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, para yo poder decir y llamar a Dios Padre y considerarlo como mi Padre, tengo que ser engendrado por Él. Tengo que ser nacido de Él. Y por eso la palabra de Dios habla acerca del nuevo nacimiento, ¿verdad? Hay un nuevo nacimiento. Nosotros ya nacimos de madre y padre terrenal. Ahora, la parte más importante después de nacer en este plano material es nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo es en el plano espiritual, donde Dios ahora nos va a engendrar por medio de su Hijo Jesucristo, que es lo que nos dice 1 Juan 5.1. Ahora, ¿qué dice 1 de Juan 5.18? Ahí mismo donde estamos, pero el versículo 18. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo puedo darme cuenta que realmente Dios me ha engendrado? Lo primero que hace Dios es que nos engendra. ¿Cómo puedo darme cuenta? Como dice 1 de Juan 5.18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado.
Muy bien. Fíjense bien entonces aquí lo importante. Dice 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, ¿verdad? No practica el pecado. Pues dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero lo importante nuevamente aquí es, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo puedo saber yo si soy hijo de Dios? ¿Cómo puedo saber yo si Dios ya me engendró? Si yo ya tuve ese nuevo nacimiento en Él para poderle decir yo, Padre. ¿Cómo puedo saberlo? Aquí nos lo dice. Todo aquel que es nacido de Dios, que dice, no practica. Hay una diferencia aquí importante. Fíjense bien. Una cosa es caer en el pecado y otra cosa es practicar el pecado. ¿Qué es practicar? Practicar es el acto constante, continuo de estar, de algo, ¿verdad? De algo que estoy haciendo. Por eso nosotros decimos, la banda o Conectados Workshop nos reunimos para practicar, para ensayar, y después vamos a ensamblar para que podamos armonizar bien todos los instrumentos con los cuales tocamos. Eso es practicar. ¿Y por qué practicamos? Para mejorar, para perfeccionar nuestro estilo musical, nuestro toque, nuestro estilo con el cual tocamos alguna canción. Bueno, eso hablando musicalmente. Ahora, aquí es donde está la diferencia. ¿El Hijo de Dios puede caer en el pecado? Sí puede caer en el pecado. Mientras estemos en este cuerpo corruptible, en cualquier momento podemos caer en el pecado. Pero no podemos permanecer ahí en el pecado. O sea, tenemos que levantarnos y huir del pecado. Dice la palabra de Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Si nosotros huimos del pecado, dice, huye de toda fornicación, le decía Pablo a Timoteo, o sea, tenemos que huir de todas esas pasiones juveniles, como le dijo. Entonces, si de alguna manera hablamos y decimos que de esa forma tenemos que llevar a cabo, entonces es algo que nosotros podemos entender de esta manera, ¿verdad? O sea, tenemos que entender de alguna forma que Dios, que en Él somos engendrados, ¿verdad? Entonces sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no está en la constante hecho de hacer lo mismo y hacer lo mismo y hacer lo mismo y hacer lo mismo. Porque aquel que dice, yo me arrepiento, Señor, de lo que he hecho, pero lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, es una persona que realmente no se arrepintió, ¿verdad? Ahora, ¿cómo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Primera de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2. ¿Cómo nos habla y qué nos dice las escrituras acerca de esto? Fíjese bien cómo lo dice. Si usted lo tiene ahí en casa, también lo puede continuar llevando a cabo con la mirada para ir entendiendo lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana, ¿verdad? Estamos viendo lo primero que es Dios nos engendra. Dios nos engendra y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, pero porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos llamados por amor del Padre, ahora nosotros somos llamados hijos de Dios, por ese amor que demostró a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ahora, ya leímos Juan 1, 12, 13, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Somos engendrados por la voluntad de Dios a través cuando nosotros recibimos y creemos en el Hijo de Dios. De esa manera nosotros podemos tener ese nuevo nacimiento donde reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, como Señor de nuestras vidas y quien Él va a mandar ahora en nosotros. Es la manera en la cual nosotros tenemos ese nuevo nacimiento cuando tenemos arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Ahora, eso es cuando Dios nos engendra, pero también Dios nos adopta. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Efesios capítulo 1 del 3 al 6. Hemos hecho en cada enseñanza que estamos dando, impartiendo, hemos hecho énfasis en que usted tenga una libreta donde anotar. Y
una Biblia también donde usted revise si realmente lo que nosotros estamos diciendo va con lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, y que también si lo que estamos diciendo va conforme a las escrituras, ¿verdad? Eso es yo creo que lo más importante aquí, que todo lo que digamos vaya de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, fíjense bien cómo dice Efesios 1, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces aquí viene la palabra, dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces dense cuenta qué hermoso este pasaje, qué precioso está esta parte en el cual nos dice que somos predestinados en Jesucristo, somos predestinados. Ya sabemos cuál es nuestro destino, ¿verdad? Cuando estamos en Jesucristo. Y de esta manera, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de todo, Él ya nos había predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces Dios nos puede engendrar y Dios también nos puede adoptar. De esta manera nosotros podemos ser llamados hijos de Dios y podemos llamarle a Él Padre. Punto número 1 que vamos a ver de Dios como Padre. El punto número 1 es: Dios como Padre nos ama. Dios como Padre nos ama. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 14, perdón. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 14. Dios como Padre nos ama. Eso es lo primero que estamos viendo. Pero nosotros, si me acompañan ahí con la lectura, estaría fabuloso. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Somos amados. Dios como Padre nos ama, y nos ama, dice, antes de la fundación del mundo, desde el principio de todas las cosas, mediante el Evangelio que Él vino a establecer y a mostrar a través de su vida, el cumplimiento de todas esas profecías que hablaban sobre Él, acerca de ese acto redentor que iba a suceder para toda la humanidad. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 8 al 16. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 8 al 16. El que dice ahí, no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué dice? Porque Dios es amor. No es que dice, Dios tiene amor, Dios puede darte amor. No, Dios es amor. Es decir, que uno de los atributos de Dios también es que es amor. Dios es amor. Por lo tanto, si no tenemos a Dios, no podemos amar. Por eso dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Otra evidencia de que yo soy engendrado por Dios.
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios nos ama. Lo primero que hace Dios como Padre es que Dios nos ama. Esa es una de las maneras y es una de las evidencias que podemos tener palpables de Dios. Es que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí nos los repite Juan en otras formas, en otras palabras, nos los dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y luego termina diciendo: Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Qué bonito, ¿verdad? Lo que nos dice las Escrituras acerca de Dios. Dios nos ama. Qué padre. Y a veces, el tema a veces en algunas iglesias es que su mensaje nada más se centra en el amor de Dios. Y es bueno. Pero ahorita vamos a ver también lo que Dios hace como Dios, como Padre. Segundo punto: Dios como Padre nos disciplina. ¿Cómo va a ser posible eso? Que Dios me va a castigar, pero si no, que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo es posible que Dios va a castigar a esa persona? No me cuadra aquí. O sea, ¿Dios es amor o Dios es castigo? Es que no debemos de perder de vista que Dios es amor y Dios es justicia. Y si la justicia de mis actos requieren que yo sea castigado por lo que hice, pues voy a recibir un castigo. Esto lo trasladamos a la paternidad terrenal. Un padre, cuando su hijo desobedece, ¿qué hace? Lo regaña, lo castiga. Ya no vas a, si me das el celular, me das la tablet, ya no vas a ver televisión, ya no vas a ir con tu amiguito que no sé, ya no vas a salir, ya no vamos a... Los castiga, ¿vale? Ciertos castigos, y a veces llega hasta el castigo físico en ocasiones, ¿verdad? Que la Biblia de Dios avala también ese castigo. No el maltrato, el castigo físico lo avala, no maltratar a los hijos. Dios como Padre nos disciplina. ¿Dónde dice eso? A ver, muéstrame. Pues me acabas de decir que Dios es amor, que el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Ay, qué bonito suena todo eso, y es muy bonito, suena muy bonito, pero también nos disciplina. Fíjese bien lo que dice Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Cómo dice ahí? No, Proverbios capítulo 3, y en ese libro nos vamos a quedar porque el siguiente versículo es ahí mismo, nada más que en otro capítulo. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice: no menosprecies, hijo mío, el que dice ahí, el castigo de Jehová, ni te fatigues de qué, de su corrección. ¿Por qué dice aquí el 12? Porque Jehová, ¿a qué dice? Al que ama, castiga. Acabamos de hablar que Dios es amor, pero porque me ama, me castiga. ¿Y cómo dice ahí? Como el padre al hijo a quien quiere. Un padre que no ama a su hijo nunca lo va a castigar. Y aquí no los dice la Escritura. Como el padre al hijo a quien quiere, porque lo ama, lo castiga. ¿Por qué? Porque no lo quieres ver mal. No quieres que se vuelva un delincuente, no quieres que se vuelva una persona que va a estar faltándole el respeto a los demás, no quieres que se vuelva una persona que sea grosera, majadera, no quieres que sea una persona que robe, no que el verdadero padre que ama a su hijo, a su hija, lo va a corregir, lo va a castigar. Repito, esto no lo digo yo. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que Dios como padre nos disciplina? ¿Quién lo dice? Lo dice Dios mismo, ¿verdad? A través de su palabra. Es decir, Dios como Padre nos disciplina. Entonces, repetimos este versículo que es, creo, clave. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. O sea,
te va a estar corrige Dios a través de su palabra. A ver, esto no es así, mira, ay, tienes que hacerlo así. Ay, otra vez va Dios, otra vez con lo mismo. Y ay, esto es, mire, no es así, es de esta manera. Ay, dice, no te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre a quien quiere. Así que preocúpate cuando no recibes un castigo de parte de Dios, porque entonces, ¿qué? No eres hijo de Dios, ¿verdad? O sea, es la consecuencia de, si no eres hijo de Dios, si estamos hablando que un padre si no castiga a su hijo es porque no lo ama, entonces si yo no recibo de parte de Dios un castigo por mis actos, entonces no soy hijo de Dios. Entonces es importante esto, ¿verdad? Proverbios 15:32, ¿cómo dice? Proverbios capítulo 15, ahora nos vamos al capítulo 15, versículo 32. Recuerde tener libreta y Biblia a la mano para que coteje que realmente lo que estamos diciendo en estos momentos realmente es bíblico. Proverbios capítulo 15, versículo 32. ¿Cómo dice ahí? Con la disciplina. Una vez más encontramos esta palabra. Dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. O sea, si tú tienes en poco la disciplina que Dios hace contigo, menosprecias tu alma. Mas el que escucha, y aquí encontramos nuevamente, dice, ni te fatigues de su corrección. Escuchamos hace unos momentos. Aquí dice, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hebreos capítulo 12, versículos 4, 14. Sí, Hebreos capítulo 12, versículo 4. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Fíjese cómo empieza diciendo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Y a qué resistencia ha resistido, hasta la sangre? Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Está hablando del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, que llegó hasta precio de sangre. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies. Y una vez encontramos la palabra que acabamos de leer anteriormente, que dice, la disciplina del Señor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Una vez más nos recuerda, ni te fatigues de su corrección. Aquí lo encontramos en otra palabra, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Y cómo dice el verso 6? Porque el Señor al que ama disciplina. ¿No le recuerda el versículo 12 de Proverbios 3 que dice, porque Jehová al que ama castiga? Aquí nos dice, porque el Señor al que ama disciplina. Y ojo, aquí viene una palabra muy fuerte, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿No le recuerda lo que dice el versículo 12 del capítulo 3 de Proverbios? Como el padre al hijo a quien quiere. Dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué dice? Bastardos y no hijos. Qué palabra tan fea, qué palabra tan fuerte. Oye, pero si estamos hablando, tú dijiste en el punto número 1 que Dios es amor, y ahorita me estás diciendo que Dios me llama bastardo si no soy su hijo, porque no acepto la disciplina de parte de Él. Aquí lo dice, pero si os deja sin disciplina, o sea, Dios, de la cual todos han sido participantes, o sea, todos los hijos de Dios hemos sido participantes de su disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo.
sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La importancia de que Dios te corrige es porque eres su hijo. Y si no te disciplina, entonces no eres su hijo y eres bastardo. Fíjese bien la definición de bastardo. En sentido amplio, todo nacido de una unión ilícita, es decir, el hijo extramatrimonial e incluso el matrimonial, pero adulterino, o sea, puedes estar casado ya con otra mujer y tener tus hijos, aún esos, porque Dios nunca va a reconocer la segunda mujer mientras la otra está en vida. Entonces, que eso fue lo que vimos anteriormente, la definición de matrimonio. Dice, incluso el matrimonial adulterino, o sea, el matrimonio que está en adulterio, en sentido estricto, el hijo de padres que no podían contraer matrimonio ni en la época de la concepción, ni en el tiempo del parto. Dice, hijo de padre desconocido. La palabra bastardo es usada como sinónimo de ilegítimo, falso, vil, infame. O sea, qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Son palabras muy fuertes. Aquí como Dios habla, dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y aquí vamos al principio que vimos anteriormente, que existen dos padres. Si no soy hijo de Dios, ¿de quién soy hijo? Uy, qué fuerte. Si no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo. Entonces, qué fuerte podemos encontrar. Entonces, Dios como Padre, dijimos, número uno, nos ama. Dios como Padre, número dos, nos disciplina. Punto número tres, Dios como Padre nos recompensa. Cuando dependemos de Él completamente, cuando dependemos de Dios completamente y mostramos lo importante que es para nosotros, Dios como Padre, Dios nos recompensa. Cuando lo que hacemos de corazón sincero y sin buscar que los hombres nos elogien, sino que lo que hacemos, lo hacemos por obedecer a Dios, Él nos recompensa, porque la obediencia trae recompensa. Por eso el Señor nos habla en Efesios 6:1 y nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y es un mandamiento con promesa. Hay una promesa de parte de Dios, hay una recompensa a la obediencia. Fíjense bien cómo dice Mateo 6:1. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 1. Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué nos quiere decir aquí? Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. O sea, guárdate de estar, yo hago esto, estoy haciendo acá y esto otro, con ese afán de vanagloria, con ese afán de que seamos vistos por los hombres, porque dice la palabra en otra parte, ya tienes tu recompensa. Si lo que estás buscando es el aplauso del hombre, esa es tu recompensa. Fíjese cómo dice el verso 6, ahí mismo en el capítulo 6 de Mateo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Y qué dice ahí? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si tú lees el contexto de Mateo 6, puedes encontrar el por qué habla sobre esto. Lo importante y el principio bíblico aquí a rescatar acerca de la recompensa que Dios da es que haz las cosas en secreto. Dice, cuando ayunes no te salgas y con todo el rostro ahí desdeñado y salgas así, ay, es que estoy ayunando. No lo tienes que andar diciendo, para que tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Todo aquello que haces por amor al prójimo, por amor a Dios, guárdalo, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Salmos 18, 23 al 24. Salmos 18, perdón. Salmos capítulo 18, versículos 23 al 24. Viene la recompensa por parte de Dios cuando nosotros, en pocas palabras, nos portamos como Él quiere que nos portemos, como hijos suyos. Dice, fui recto
para con él. Aquí está hablando el salmista, el rey David. Fui recto para con él. Es decir, que su comportamiento que él tuvo fue con rectitud. Y me he guardado de mi maldad. Por lo cual dice, me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Aquí nos está hablando de que él buscaba ese camino de perfección, ese camino de santidad, mantenerse puro para Dios. Y por eso nos dice, fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a qué dice, a mi justicia, conforme a mi actuar, conforme a nuestro actuar, nos recompensa Dios. Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 17. Primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 17. Primera a los Corintios capítulo 9, 17 dice, por lo cual, si hago ¿qué dice? De buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, si tú quieres hacer las cosas que Dios te dice, vas a ser recompensado, y si no, de todas maneras vas a ser exigido con los resultados de aquello, porque ya se te fue conferido eso que tienes que hacer. Y por lo tanto, vas a tener una recompensa, ya sea para bien o para mal. Dice las Escrituras, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es un principio bíblico universal. Todo lo que hagas bien, te va a ir bien. Si haces mal, te va a ir mal. Esa es la recompensa que tenemos. Y para, ahora sí que consolidar más este principio bíblico, vamos a ver Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Es un pasaje muy hermoso, muy conocido por muchos de nosotros también. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. ¿Cómo nos dice aquí? Dice, y todo lo que hagáis. ¿Cuánto tenemos que hacer? Todo lo que hagáis. Dice, hacedlo de corazón. No, dice, como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Si nosotros actuamos haciendo todas las cosas de corazón como para el Señor y no para los hombres, ¿qué va a pasar? Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando nosotros entendemos esto, que todo lo que hagamos lo debemos de hacer de corazón, o sea, con amor, como para el Señor y no para los hombres, vamos a buscar siempre la excelencia en todo lo que hagamos. Vamos a encontrar la excelencia en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque sabemos que a Cristo el Señor servimos. De Él vamos a recibir la recompensa. No busques la recompensa terrenal aquí, busca la recompensa de nuestro Padre Celestial. Apocalipsis 22, 12, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis 22, 12. ¿Cómo dice Apocalipsis 22, 12? Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Dice, recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22, 12. Acabamos de leer y de entender esa parte que dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y mi galardón conmigo. Es decir, esa presea, es como en los Óscares, ¿no? Es la presea máxima en la cuestión del cine hollywoodense. Y cuando, yo no sé qué sientan, pero me imagino que han de sentir bonito, ¿verdad? Cuando les dicen, y el galardonado en esta noche por mejor película y mejor actuación y no sé qué tanto y mejor protagónico y tal, todas las nominaciones que tengan es para, y cuando empiezan esos redobles, y
imagino que el que vio que su película en la cual él fue el protagonista debe estar su corazón así, ojalá hice yo, ojalá hice yo, y hacen changuitos, ¿no? Como dicen, y están haciendo, que sea yo, 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 y cuando dicen tu nombre es para Marco. Y, hombre, imagínate cómo te hace sentir, ¿no? De que como pavo real ahí extiendes toda la cola del pavo real, sientes halagado, te sientes orgulloso, te sientes recompensado por el esfuerzo que tú hiciste. A lo mejor pasaste tantas noches en los sets de grabación, tantas horas, a lo mejor traspasándote de comida, tantas cosas que pasaste que tú dices, wow, alguien me reconoció mi trabajo, alguien me reconoció ese esfuerzo, alguien reconoció lo que estoy haciendo. Eso es lo que nos está hablando aquí Apocalipsis 22. Él va a traer ese galardón para recompensar, dice, a cada uno según su obra. Entonces ya vimos, Dios como Padre nos ama, Dios como Padre nos disciplina, Dios como Padre nos recompensa. Y punto número 4, Dios como Padre nos provee. Dios como Padre, ¿qué? Nos provee. Mateo 6, 25 y 26 está precioso este versículo, y en este versículo podemos descansar en Dios cuando estamos atravesando un momento de necesidad, cuando estamos atravesando un momento de aflicción, cuando estamos atravesando algo en lo cual decimos, ay Señor, yo necesito esto, mira lo que estoy pasando. Mateo 6, 25 y 26 nos debe traer esa paz a nuestras vidas. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, dice, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y qué dice hace nuestro Padre Celestial? Que las alimenta. Fíjense, si esto hace con las aves, aquí nos hace una pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, Dios alimenta a las aves. Dice, por lo tanto, a veces estamos tan enfrascados en el trabajo. Digo, también las escrituras dice, el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Pero dice, no te afanes. ¿Y qué es afanarse? Y tengo ese trabajo, y ahora me voy a hacer otro trabajo, y ahora otro trabajo, y ahora tanto trabajo que no tengo ni tiempo para mis hijos, no tengo el tiempo para mi esposa, no tengo el tiempo para mi familia, no tengo el tiempo para los amigos, no tengo el tiempo para nada, más que para estar trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y me voy a morir y no voy a disfrutar nada de lo que trabajé. Es lo que nos dice aquí, no os afanéis por vuestra vida. Dice, ¿qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Ay, es que mira, acaba de salir la nueva de Calvin Klein, o acaba de salir la nueva moda de conectados o de expansión juvenil. O sea, acá quiero esa playera. No te afanes por qué habéis de vestir. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú más que ellas? Pregunto aquí, ¿no valemos más que las aves para Dios? Claro que valemos más que las aves para Dios. Somos su máxima creación, su obra más emblemática que puede existir. La humanidad, nosotros los seres humanos. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por quién dice? Por todos nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, nos hace una pregunta aquí. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, di a mi hijo, es lo que te estoy diciendo aquí, di a mi único hijo, lo di por ti en sacrificio para que seas salvo, para que tengas la salvación, para que no vayas al infierno, a ese lugar de tormento. Di a mi hijo. O sea, ¿cómo no te voy a dar con Él, junto con Jesucristo, mi hijo, todas las cosas? Es lo que nos está diciendo este versículo. O sea, te voy a dar todo, todas las cosas junto con mi hijo. Nos dice, el que no escatimó, Dios como Padre nos provee, nos va a dar, dice, todas las cosas.
Entonces algunos dicen, oye, pero ¿por qué no me está dando ese celular nuevo que quiero? Oye, ¿por qué no me está dando esa, qué otra cosa podríamos decir? Que ese Jeep que quiero, ese Jeep dijiste. Ah, ese LG, ¿qué? A una pantalla, esa pantalla grande que quiero de 82, ¿de cuántas pulgadas? ¿Cuál es la más grande que existe hasta ahorita? 90. Bueno, pues la más grande, la más pantalla que la quiero, casi que ocupe toda la pared de la sala de mi casa. ¿Por qué Dios no me lo da si me está diciendo aquí que con Él me va a dar todas las cosas? Dice las mismas escrituras, pedid y no recibís porque pedís mal. Dice, pides para gastar en tus deleites. Eso no es, eso Dios no te lo va a proveer. O sea, eso es vanidad, es algo que realmente no necesitamos, ¿verdad? Entonces Dios nos va a proveer todo aquello, todas esas cosas que realmente necesitamos, que va a ser para nuestro bien. Si eso me va a pervertir, si eso me va a corromper, Dios por supuesto no me lo va a dar, ¿verdad? Entonces Juan 14, Juan capítulo 14, versos 13 al 14. Juan 14. ¿Qué nos dice Juan 14, versos del 13 al 14, para que lo leamos junto? Recuerde siempre tener su Biblia y donde anotar a la mano. Dice, y todo, ¿cuánto dice? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué va a pasar? Dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, nuevamente dice que yo lo haré. Si algo pido en el nombre del Señor Jesucristo, Él lo va a hacer siempre y cuando vaya conforme a su voluntad. Él no me va a dar algo que me va a afectar. Él no me va a dar algo que me va a corromper, algo que me va a pervertir, algo que me va a desviar del camino. Eso no me lo va a dar Dios. No me lo va a dar Dios porque me va a dar mal y Dios nunca va a darle algo que sea dañino para sus hijos. Es como dice, ¿quién, un padre que su hijo le pide pan, le da una serpiente? Nadie. O sea, un padre que realmente ama a sus hijos no le va a dar una serpiente cuando le está pidiendo de comer. Y es lo que aquí nos está diciendo, el Padre nos provee. Si tú me lo pides, yo te lo doy. Es como el Padre, papá. A veces no nos los dan porque no supimos valorar lo que tuvimos, ¿verdad? Es como por decirlo el hijo que dice, papá, quiero unos tenis, de esos que sirven para patear pelota y que se llaman tacos, tachones y quiero de esos porque, ay, Dios mío, yo los necesito. Probablemente los puede necesitar, pero no cuidó antes. Entonces Dios no nos va a estar dando para que estemos derrochando. Dios nos va a estar dando lo que necesitamos para nuestro bien. Entonces eso es lo que de aquí nos puede, fíjense bien lo que dice Mateo capítulo 6, donde estuvimos hace un momento, versículos 28 al 34. Mateo 6, 28 al 34. Se los voy a empezar a leer y sígalo también ahí con su visto. Si quiere acompañarme en la lectura, lo puede hacer también. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Nuevamente vuelvo a hacer una pregunta aquí en cuanto al afán. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro, ¿qué dice ahí? Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe de qué tienes necesidad. Dios sabe de qué tengo necesidad. Y Él nos va a dar todas estas cosas. Por lo tanto, no te afanes, disfruta esta vida, disfruta la vida que Dios te ha dado. No te afanes, porque si te afanas, entonces pierdes ese gozo, y si pierdes ese gozo, pierdes la paz, y si pierdes la paz, vas a estar todo acongojado, vas a estar en depresión, vas a estar bajo estrés, vas a estar bajo tantas cosas, y no vas a poder disfrutar la vida de Dios si te afanas. Por lo tanto, dice, los gentiles, es decir, todas las naciones, hacen todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tiene necesidad. Dios provee. Dios como Padre nos provee. Y fíjate bien, ahí mismo en Mateo 6, pero ahora en el versículo 33 y 34. Y con esto se concluye esa parte de Dios como proveedor.
Hay algo que nosotros tenemos que hacer para que Dios nos provea todas las cosas. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos? Dice, mas buscad. ¿Qué dice? Primeramente, es decir, antes que busques cualquier otro, que se me perdió esto, que se me perdió acá, que yo necesito esto, que yo necesito acá, olvídate de eso. Lo primero que tienes que buscar es, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todas las que necesitamos. Así que nuevamente nos vuelve a repetir el Señor aquí, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. A veces estamos pensando, ay, es que necesito esto y la verdad siento que con eso ya voy a ser feliz si lo tengo. Mentira. Vamos a ir por más. Siempre el hombre quiere más, 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 más. Entonces, ¿qué es lo importante aquí que nosotros tenemos que hacer? Es lo que nos corresponde como hijos es que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Va a venir por sí solo. Entonces ya vimos, Dios como Padre, número uno, ¿qué vimos? Dios como Padre nos ama. Número dos, Dios como Padre nos disciplina. Número tres, Dios como Padre nos recompensa. Número cuatro, Dios como Padre nos provee. Y número 5 y último. Qué bonito esto. Dios como Padre nos provee y Dios como Padre nos protege y cuida. Dios como Padre nos provee, pero también Dios como Padre nos protege y cuida. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versos 27 al 30. Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Qué hermoso, la verdad, poder ver Dios cómo es como Padre para nosotros sus hijos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no, que dice ahí, perecerán jamás. ¿Y qué más dice? Aquí está círculo protector que Dios pone alrededor nuestro. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nadie te va a poder arrebatar de las manos de Dios. Dios te está protegiendo, Dios te está cuidando, porque nadie es mayor que Dios, dice aquí. Nadie es mayor que Dios, y como nadie es mayor que Dios, nadie va a poder arrebatarte de la mano de Dios. Nadie va a poder hacerte daño si eres su oveja. Por eso es importante lo primero: mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas, los hijos de Dios, van a oír la voz. Yo le puedo hablar a otro niño que esté pasando aquí por la calle, o alguien, hijo, ¿qué le pasa? Y ese no es mi papá. Y realmente me va a obedecer si yo le digo, oye hijo, trépate ahí. Ahorita, en otro momento quizás, señor, adiós, te está loco, van a decir. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no escuchó mi voz? Porque no es mi hijo. Si de por sí el mío no me escucha mi voz, pues imagínense uno externo, ¿verdad? Entonces, si a veces nuestros hijos no escuchan nuestra voz, pues entonces esa es la parte que... Entonces lo importante aquí es, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas con el pastor? Dice, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque Dios como Padre nos protege y nos cuida. Fíjense bien lo que dice Mateo 10. Mateo capítulo 10, versos 29 al 33. Mateo capítulo 10, versículo 29. Nuevamente hace la comparación sobre las aves, sobre los pajaritos. Fíjense bien cómo dice: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Hace una pregunta. Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos,
¿Usted se ha puesto a contar sus cabellos? ¿Alguien se ha puesto a contar los cabellos o el cabello de sus hijos? Nunca van a terminar. Pues fíjense bien lo que dice aquí. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que dice que no temáis, porque vales más tú que todos esos pajaritos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que confesarlo a Él como Señor. Tenemos que confesarlo a Él como Padre, para que entonces no venga el temor a nosotros y entendamos que valemos más que muchos de esos pajaritos. Romanos 8, y con este se termina. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. En esta ocasión no pusimos las citas bíblicas ahí en pantalla, ¿verdad? En la transmisión. Pero no olvide siempre tener una Biblia a la mano y donde anotar, porque usted va a así cotejar si verdaderamente lo que estamos diciendo lo dice así la Biblia y si realmente lo que estamos diciendo va conforme a las Escrituras. Romanos 8, 31 al 39. Este es un pasaje preciosísimo donde Dios nos habla acerca de Dios como Padre nos cuida. Dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea, como diciendo, no hay más que decir. Si Dios es por nosotros, pregunta ahí, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? ¿Quién te va a poder hacer frente si Dios es contigo? El que no escatimó, nuevamente escuchamos esta palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a preguntar muchas cosas aquí el apóstol. Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Dios como Padre nos ama. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el Padre que tú puedes tener si aún no lo tienes. Este es el Padre que nos cuida y nos protege. Es el Padre que nos ama. Es ese Padre que nos disciplina porque nos ama. Es ese Padre que nos recompensa en cuanto a todo lo que hacemos, ya sea bueno o malo. Es ese Padre que nos cuida, que nos protege. Es ese Padre que nos provee. Ya vimos entonces el concepto de Padre según la humanidad. Ya vimos un Padre según Dios. Que el padre como es cabeza del hogar, que el padre debe servir, proteger y amar, que el padre debe apartar del mal a su familia, que el padre debe sustentar y cuidar, que el padre debe instruir en lo espiritual. Hoy 26 de junio cerramos la serie del año 2022, un padre bien padre, con el tema Dios como Padre. Y vimos que Dios como Padre nos ama, Dios como Padre nos disciplina, Dios como Padre nos recompensa, Dios como Padre nos provee, Dios como Padre nos protege y nos cuida. El que habita la sombra del Altísimo morará. El que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios tiene cuidado de sus hijos, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dos padres,
dos caminos, dos destinos, dos naturalezas. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de padre quieres ser tú aquí en lo terrenal? Si ya tienes a tus hijos, ¿qué tipo de padre quieres ser? ¿Qué padre quieres tener? Vimos dos padres, Dios como padre y el diablo también como padre. ¿Qué padre quieres tener? Ya tienes ubicado tú ahí en casa, tú que nos escuchas, ¿quién es tu padre? ¿Dios es tu padre o el diablo es tu padre? ¿Cuál es el camino en el que vas? ¿Ya lo tienes identificado? ¿Cuál es ese camino que te lleva a la condenación eterna o el camino que te lleva a la gloria celestial? ¿Ya tienes identificado por cuál camino vas? Como es ese corito que me acuerdo que cantaba mucho mi abuelito. ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? ¿Ya tienes identificado cuál es el destino de ese camino que has elegido? Porque Dios no te lo eligió por ti. Tú lo estás eligiendo, tú lo has elegido. ¿Ya identificaste qué naturaleza tienes? Si es Dios, sin lugar a dudas, ya hubo gozo por ti en los cielos, pues hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O si a lo mejor aún en los cielos no se han gozado por ti, ¿por qué no hacemos que se gocen por ti? ¿Por qué no hacemos que haya fiesta en los cielos? Porque tú has decidido arrepentirte y entregar tu vida a Jesucristo. Si Dios es nuestro Padre, entonces obedezcamos su palabra. Seamos esos padres que recobran fuerzas, esos padres que se arman de valentía, donde hacemos a un lado el machismo para amar a nuestras mujeres como a vaso más frágil, no humillándolas ni siendo ásperos con ellas, sino viviendo con ellas sabiamente, como dice su palabra. Si Dios es nuestro Padre, entonces guiemos nuestra familia. Si tú como padre decidiste abandonarlos, regresa, tu familia te necesita. Si has caído en adulterio, decidiste tener hijos bastardos, como lo llaman las escrituras, que aunque suena fuerte, así lo llama como tal. Asume las consecuencias, pero regresa con la familia que Dios te dio desde el principio. Esa mujer que tú elegiste desde el momento en que decidiste formar una familia. Sé valiente y corrige tu camino. El Señor le dijo a Josué: solamente te pido, solamente te mando a que te esfuerces y seas valiente. Dice, y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que a mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Solamente le mandó dos cosas. ¿Cuáles fueron a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Lo contrario a esforzarnos, ¿qué es? Darnos por vencidos, fracasar, decidir, acepto este fracaso, acepto que mi matrimonio se destruya, acepto que mis hijos estén perdidos, acepto esta condición en la que estoy. Eso es darte por vencido. Dios te manda a esforzarte. No te des por vencido. Lo contrario a valiente, que es cobarde. No seas un cobarde. Enfrenta las cosas con valor. Esfuérzate y sé muy valiente. Si Dios es nuestro Padre, obedezcamos su palabra. Y si aún no lo es, hoy puede serlo. Segunda a los Corintios 6:12 dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si tú nos estás viendo ahí en casa o en donde te encuentres y todavía tú no sabes si ya fuiste engendrado o si apenas estás viendo el final de esta transmisión o de esta grabación, regrésalo al principio para que entiendas todo lo que hablamos acerca de engendrar, adoptar, de que hay dos padres según las escrituras. Por eso dice 2 Corintios 6:12, en tiempo aceptable te he oído. Este es el tiempo en el cual tú estás oyendo estas palabras de Dios. Dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. A lo mejor tú no has abandonado a tu familia físicamente, pero nunca estás en casa porque vives afanado.
Y cuando estás en casa es como si no lo estuvieras. A lo mejor sientes que tú no estás mal. Consideras que a como tu padre terrenal trató a tu mamá, tú tratas mejor a tu esposa que tu papá. O crees que estás bien así como tratas a tus hijos y esposa, porque nadie te enseñó a ser padre. Pero la realidad es que nadie quiere realmente que le digan qué tiene que hacer. ¿O hay alguien que le guste que le digan qué es lo que tenemos que hacer? Y eso nos lleva a que por eso la humanidad no quiere escuchar lo que las escrituras dicen. ¿Por qué no lo quieren escuchar? Porque nos evidencia. Las escrituras son como esos rayos X que nos muestran nuestra verdadera condición, quiénes somos y qué estamos haciendo mal, y requiere que retomemos nuestro cauce, que retomemos el buen camino. Por eso nadie quiere estudiar las escrituras. A lo mejor nadie nos enseñó a ser padres, pero Dios por eso dejó su palabra, para que tú y yo acudamos a ella, examinemos nuestra forma de ser padres, nuestra forma de ser esposos, nuestra forma en cómo tenemos nuestra familia, y aprendamos cómo debemos de ser mejores cada día. Ya levantémonos y actuemos. Solamente esforcémonos y seamos valientes. Asumamos las consecuencias de nuestros actos. Asumamos nuestra responsabilidad conferida. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y con tu vida. Solo déjalo actuar. Y de esta manera culminamos esta serie. Vamos a entonar un último canto ya para irnos despidiendo. Es así como terminamos la serie, Un Padre Bien Padre. Y en esta ocasión vimos a ese Padre, Dios, como Padre. Mira completo el video a través de nuestro canal de YouTube en Familia de Fe NL. Síguenos y suscríbete a nuestro canal de YouTube en Familia de Fe NL y en nuestra cuenta de Instagram y Facebook Familia de Fe NL. No olvides, comenta, queremos saludarte, comparte para que podamos bendecir a más personas, reacciona al video, haznos saber lo que sientes.